y en esa entrevista estaba Maduro, y Saibaba lo señaló a Maduro y le dijo cuál iba a ser o que venía un rol importante para él en la vida futura de Venezuela y que no debería olvidarse de dos principios, es decir, amar y servir. Hola, hola, muy buenas noches. Bueno, aquí está de día, pero nosotros salimos de noche. ¿Cómo están? Les saluda su querido Dorado Greg Max 33 en el segundo programa de este encuentro que se va a volver, yo creo que habitual, todas las semanas, los miércoles a las 11 de la noche en YouTube, Entre Mates y Arepas. Este servidor, Greg Max 33, le da la bienvenida porque el día de hoy vamos a tener un programazo, vamos a tener un programa realmente poderoso. Va a ser un programa que vamos a tratar de ser, como siempre, somos mi querido Armando y yo, que ya le vamos a dar la introducción. Vamos a tratar de que sea genuino desde nuestra experiencia, desde lo más natural que nosotros somos, pero es un tema que en lo particular me toca en lo profundo porque estamos a días. Hoy es miércoles 8 de enero y a 2 días de lo que va a ser el deadline que se ha planteado desde el 28 de julio del año pasado, 2024, cuando en mi país se celebraron elecciones presidenciales que a todas voces ha ganado el señor Edmundo González Urrutia de manera amplia y sin que nosotros, los que estamos en el exterior, hubiéramos votado. Porque si nosotros los del exterior hubiéramos votado, los resultados hubieran sido más avasallantes de lo que fueron. Eso fue un logro que hizo la gente que está dentro del país. Así que el día de hoy vamos a hablar de algo muy, muy relevante, pero antes de entrar en materia en esto, vamos a dar la bienvenida a nuestro querido Armando Azeglio, mi compañero. ¿Cómo estás, Armando? ¿Cómo andas, Greg? Y saludos a todas aquellas personas que nos están viendo en este momento. Empezamos con un tema, como vos decís, o vamos a tratar un tema bastante fuerte, y por lo menos que acá en la realidad argentina nos toca mucho por la cantidad de venezolanos exiliados que tenemos. Sí, el día de hoy vamos a tocar un tema realmente poderoso y es un tema que está ligado, como dije, a lo que va a acontecer o lo que ya está aconteciendo en Venezuela, porque están aconteciendo cosas detrás de bambalinas muy fuertes y que efectivamente hay que tocarlas, pero la vamos a tocar desde un punto de vista que muy pocas personas han estado comentando, o las que los han estado comentando, hay muchas personas que por debajo de tierra lo han metido, y es el hecho de el poder ligado a el mundo espiritual, al mundo religioso, que está intrínsecamente desde el punto de vista histórico, tanto mi querido Armando como este servidor somos estudiosos profundos de la historia y hemos, en mi caso particular, yo he estado muy ligado, pero muy, muy ligado a lo que es la situación actual de Venezuela, porque es lo que me ha tocado vivir. Esta situación empezó cuando yo tenía 16 años y ahorita tengo 43 y todavía no ha terminado. Y lo que nosotros nos hemos preguntado, porque yo recuerdo en el año 98, cuando la gente se dio de por medio, cuando apareció el huracán rojo del partido MBR, corríjame si me equivoco, porque yo lo que tenga que ver con lo rojo, yo tengo una cierta distorsión a veces. MBR, el Movimiento Quinta República, ya lo recordé. Cuando se presenta Chávez con el Movimiento Quinta República, todas las personas se vieron cegadas y decían, no, en Venezuela no va a pasar lo que pasó en Cuba. Y mira, han pasado 27 años de eso y todavía hay gente que no ha aprendido la lección. Entonces hoy vamos a tocar ese tema. ¿Qué es lo que ha hecho que hayan pasado 27 años, hayan habido tantas cosas de las cuales yo voy a compartir? Esto va a ser un programa muy probablemente un poco más largo de lo habitual, porque yo tengo experiencia siendo político de tercera línea en Venezuela y
luchando desde el 7 de diciembre de 1998, cuando yo hice la promesa ante mi televisor, que era un Sony Trinitron 29 pulgadas de los años 90, cuando yo vi a Chávez decir que el cambio empezaba cuando estaba hablando frente al Teresa Carreño ahí en el Parque de los Caobos, frente al Parque de los Caobos. Así que vamos a hablar de eso, de lo que es el poder. ¿Qué es lo que ha sustentado desde un punto de vista espiritual, no tan bonito, a el gobierno bolivariano en específico? Así que, Armando, ¿tú qué opinas? ¿Qué es lo que ha acontecido durante todo este tiempo, desde lo que tú has podido ver en tu trinchera? Porque sé que lo has hecho y tienes un arraigo muy profundo, tanto por los hermanos peruanos, como me has contado en algún momento, como nosotros, los hermanos venezolanos. Mira, desde lo que está, o sea, después te voy a contar anécdotas, concretamente con Maduro, que lo viví y que no puedo, o sea, demostrar historiográficamente, pero el vínculo del poder con la espiritualidad es como ancestral, ¿entendés? O sea, siempre ha habido vínculos entre el poder y la espiritualidad, si queremos llevarlo de una forma, no sé, estuve recordando, ¿viste? Por la memoria, yo me acuerdo, o sea, porque alguna vez he conocido gente vinculada a la magia ceremonial, que no es lo mismo que la brujería, el famoso John Dee. John Dee, quien fue un astrólogo, matemático y mago ceremonial vinculado a la reina Isabel I. Te voy a hacer este circunloquio para completar. John Dee decía tener contactos con entidades angélicas, de las cuales se hacía ayudar. Era el tipo de confianza de la reina Isabel I. Inventa, entre otras cosas, un lenguaje que se llama lenguaje enoquiano, con el cual se comunicaba con estas entidades, hace unas tablas, se llaman tablas eloquianas, de las cuales enuncia una serie de jerarquías de entidades espirituales angélicas, y también enuncia una serie de rituales. La gente vinculada a la magia ceremonial me dice que la magia eloquiana es una de las más difíciles y peligrosas de practicar. Pero John Dee tiene mucha injerencia sobre Isabel I, y es para dar un ejemplo histórico contemporáneo que tiene injerencia sobre la realidad. Y es el primero en que la convence o que acuña el término imperio británico. Le dice que los britanos algún día van a ser emperadores. Otros ejemplos históricos es Ronald Reagan con una astróloga de California que le manejaba prácticamente la agenda de cuándo tenía que asumir y cuándo tenía que hablar, si tenía que contactarse con Gorbachev o menos. Otro ejemplo es François Mitterrand, el presidente francés. Tenía una astróloga de confianza que hacía o replicaba personalidad de Mitterrand, al que yo admiro y respeto muchísimo. ¿Me entendés? Tenía una astróloga de confianza, que después en la biografía de Mitterrand se sabe, pero si vamos más atrás, ejemplos a la Biblia sí, está muy están, como te podría decir, está tan presente que es invisible. Me acuerdo cuando yo leía la Biblia, chiquito, mi vieja me la hacía leer, está el ejemplo del rey Saúl, que tenía problemas con el enemigo eterno de Israel, que eran los filisteos. Saúl siente que Yahvé, Jehová, Adonai, no lo está escuchando, va a una vidente y lo invoca al profeta Samuel para hacerse ayudar o para sentir una voz del otro lado. ¿Qué hace Samuel? ¿Qué le contesta? Más o menos le dice, mira, no me hinches las pelotas, me has hinchado las pelotas, no solo vas a perder la guerra, sino que vos y tus hijos van a morir esta noche. Es decir, el vínculo entre el poder y lo sobrenatural siempre ha estado, más o menos presente. Podríamos abundar muchas cosas, muchos más ejemplos. Y si vamos a la Biblia, también, ¿no? Siempre volviendo, por dar un ejemplo, viste, que nos resulte
¿cómo te podría decir? Familiar a todos. O sea, la famosa tentación de Cristo en el desierto, ¿no? Cuando va a ayunar 40 días en el desierto, se le presenta a Satanás, le da la tentación de transformar las piedras en panes, de tirarse del pináculo del templo, y al final le ofrenda todos los reyes todos los reinos de este mundo. Y en Lucas 4, 5 al 7, versión Reina Valera, o sea, es una versión de la traducción de la Biblia. Deberíamos hacer un programa más adelante sobre las traducciones de la Biblia. Él les dice: a ti te daré toda esta potestad y gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero se la doy. Si tú postrado me adoras, todos estos reinos serán tuyos. ¿Entendés? Entonces, este vínculo entre la política y lo sobrenatural, bueno, acá en Argentina tenemos ejemplos de presidentes, sobrado, es algo bíblico, ¿entendés? Es algo bíblico, y algo que no se va a terminar, para mí. Es que mientras ibas hablando, obviamente yo iba recordando lo que ha sido la historia de Venezuela, y que la historia de Venezuela no es ajena. Antes de, es mentira decir que obviamente el gobierno bolivariano ha sido el gobierno que ha instalado lo que ha sido el mundo de vista espiritual, pero desde un nicho muy específico, que todos lo saben. Incluso hay un libro, ahorita no, tú lo sabes mejor que yo, hay un autor venezolano que me lo recomendaste, he tratado de buscarlo para leerlo, pero en la agenda que tengo no he tenido el tiempo de leer todavía el libro, que era el libro que se enfoca en la santería y toda la brujería que se ha desarrollado alrededor del gobierno bolivariano para poder mantener tanto daño, porque ese ha sido el detalle. Pero decir que el mundo de la espiritualidad desde el punto de vista del esoterismo ha ocurrido desde el año 98 en adelante es mentira. En Venezuela estaba establecido eso mucho antes. El mundo del esoterismo, todos lo saben, en toda América Latina, en todo el Caribe, que existía lo que era la famosa montaña de Sorte y el culto a María Lionza, que supuestamente era eso es lo que dice la leyenda, era una virgen que salía que en un río, una serpiente. Incluso en la autopista Francisco Fajardo siempre había una figura de ella sobre una aranda, toda la avenida Francisco Fajardo, que es la autopista principal que atraviesa toda Caracas de oeste a este, porque la direccionalidad de Caracas se fundamenta desde el oeste al este. Todos sabemos que al norte tenemos el Ávila y tenemos esa guía, pero estratégicamente. Ahora, lo que ha pasado, y aquí voy a entrar en materia, es el hecho de que todos sabemos que tanto lo malo como lo bueno se sostiene desde el punto de vista espiritual, porque al final todo es espiritual. Estoy hablando desde lo más natural posible. No quiero ser tan técnico para que las personas nos puedan entender, porque si yo me voy a mis filosofadas profundas, si me voy al punto de vista místico del hinduismo, el budismo, que es la visión o la corriente filosófica que me acompaña, me voy a ir por las ramas y la gente va a dar vueltecitas, pero voy a ser lo más aterrizado posible. Entonces, en Venezuela, eso se hizo de manera progresiva. Venezuela era un país muy católico, pero siempre había eso, que estaba la montaña de Sorte, que incluso yo tengo un hermano que fue trabajado cerca de la montaña de Sorte por una situación que tuvo con una de sus múltiples exmujeres. Incluso él en algún momento se convirtió a Babalao. No sé si todavía lo mantiene, porque yo siempre dije que en el caso particular de él fue una moda, porque después lo dejó y siguió surcando su camino. Pero el punto que voy es que estas personas utilizaron eso que ya estaba arraigado en la cultura venezolana, que antes se veía desde la distancia, porque como éramos muy católicos,
Yo lo recuerdo, yo nazco en los años 80, Venezuela todavía estaba, a pesar de sus dificultades, producto del Viernes Negro, que fue la gran devaluación que se hizo a principios de los años 80 en Venezuela con respecto al dólar. Venezuela seguía siendo un país pujante. Venezuela seguía siendo, yo recuerdo que yo tenía compañeritos que se iban todos los fines de semana a viajar a Miami. No, vamos a ir a Disney World a conocer Disney World. Venía gente que le gustaba algo en Miami y se traían un container completo y lo ponían ahí y lo disfrutaban. Que para mí, eso fue el país donde yo nací. Esa era la bonanza que tenía Venezuela. Pero que voy con todo esto, que en eso el venezolano era muy, pero muy católico. O sea, cumplía todos los designios de Semana Santa, iba a misa todo el tiempo y eso, el mundo del esoterismo, el mundo de la espiritualidad visto desde esta fracción, era como que no, que tienes que ir donde el brujo, no, era algo que se veía muy de lejos. Pero se plasmó en una película que se llamó Domingo de Resurrección, muy bien, que era una película protagonizada por Franklin Virgües, donde se juzga esto, y históricamente, corríjame si me llevo a equivocar, pero en la primera película que me viene a mí a la mente con respecto a esto es Domingo de Resurrección, donde se empieza a trabajar ya la cotidianidad que se fue marcando, incluso mucho más la degradación de lo que era la sociedad venezolana y irse a este campo mágico religioso que se plasmó mucho más profundo en una famosa novela que se vio en toda América Latina que se llamaba Por estas calles, que inició en el año 92 y termina en el año 95, porque fue una novela que duró casi 3 años, la novela más larga venezolana. Pero esa novela fue plasmando esto, y en los años 90 se fue afianzando y se fue metiendo entre el ADN del venezolano común. Ya era común ver a alguien vestido de blanco, como se visten un babalao, un palero, que esta gente tiene un modo particular de vida, y eso se fue arraigando. Pero todas estas personas que aspiraban al poder desde el año 87, porque déjenme decirle que los bolivarianos ya venían preparándose en los años 70, pero en los años 80 y específicamente en el 87, ellos querían ejecutar lo que pasó en el año 89. Entonces, ellos utilizaron esto porque obviamente vamos a hablar del más grande, del líder más grande del bolivarianismo, del socialismo del siglo XXI, que fue Chávez. Chávez era una persona que, todos lo saben, tenía, no sé si por conexión espiritual, no sé si por locura, no sé si por un problema, pero con Bolívar. Él decía que yo hablo con Bolívar y cuando llega a Miraflores, y yo los datos que voy a dar, los voy a dar desde lo que yo vi, ya van a entender por qué. Él ponía una silla cuando iba a comer, aparte, cuando estaba ya en el poder como presidente de la República, y le ponían un plato a esa vaina, porque él decía que estaba Bolívar, y él hablaba con Bolívar, y Bolívar era quien lo guiaba. Y la gente lo veía cuando estuvo preso en, ahorita no recuerdo la cárcel en la que estuvo preso después del golpe de Estado. Lo cierto del caso es que él decía que él era un ungido, que él era el segundo Bolívar. Entonces ya venía ese arraigo, y además que su gran figura, que fue Fidel Castro, también estaba ligado a este mundo. Cuéntame. Sí, o sea, el vínculo, bueno, primero, en la Argentina también existe como una suerte de espiritualidad paralela no oficial, o sea, que no tiene la bendición de la Iglesia Católica, que es la fe mayoritaria, que es popular y que está muy arraigada. El culto al gaucho Gil, el culto a la disputa Correa, el culto a San la Muerte, vinculado muy estrechamente ligado al gauchito Gil y muchas otros gauchos que han sido santificados. Ahora no me vienen a la mente por justicieros y porque eran profundamente católicos. Gil, el gaucho Gil era profundamente católico, etc. Eso por un lado, también en la Argentina está presente. Con lo que me decís de Fidel no me extraña, o sea, he leído hace mucho un libro sobre, que después lo perdí porque lo presté, escrito por un agente de inteligencia de la CIA, que estudiaba la cuestión de Cuba, y además porque he tenido contacto con cubanos en España, con los
entre comillas, gusanos que le dicen ellos. O sea, Fidel está íntimamente vinculado a la santería, que no está, a ellos no les gusta que les llamen santeros, porque dicen que santeros son aquellos que hacen santos, y ellos son de la regla de 8, o sea, tienen un nombre que hay que respetarlo, qué sé yo. Fidel tenía, por un lado, si hablamos de Fidel, tenía un santero personal, que era Enriquito, y después, en los años a principios de los 2000, a principios de este siglo, había una canal en la Argentina, que ya después desapareció, que se llamaba Infinito, donde vi un documental muy interesante cuando estos temas no eran muy frecuentes, muy tratados, sobre la presencia de la santería cubana en los entornos del poder cubano, y hablaban de una santera, una mujer, que tenía una placa de reconocimiento del Servicio de Inteligencia del P2 cubano, porque habían atentado, y esto es histórico, más de 70 veces contra la vida de Fidel, y no pudieron. Bueno, en ese libro que te estoy hablando, creo que se llama Fidel, ¿no? Me acuerdo la tapa porque era una tapa de Fidel. Hay una anécdota que nombra este tipo. Este tipo trabajaba para la inteligencia estadounidense, o sea, tenía el método científico en la cabeza, ¿viste? Notabas que hacía un esfuerzo muy grande por la objetividad. Dice que Fidel se acuesta con uno de los tantos amoríos de Fidel, ¿no? Se acuesta con una mujer y le dice: tú has venido a matarme. Y dice: bueno, no vas a poder. Y saca la pistola que tenía, que le va a poner, dice: toma, matame. Y la mina no lo puede matar, se pone a llorar y la tiene que sacar. O sea, hay un vínculo fuerte. O sea, no está, o sea, no lo juzgo, no está ni bien ni mal, simplemente es un dato de hecho. O sea, y sobre todo las religiones africanas, afro-cubanas y afro-brasileras tuvieron fueron estrategias también de supervivencia de los esclavos que venían maltratados y que tienen que disfrazarlos a los orillá de los santos y toda esa cuestión. No me extraña, ¿entendés? No me extraña para nada. Nosotros hemos tenido también acá presidentes muy vinculados a lo esotérico, uno de ellos en particular, que yo soy sanjuanino, ¿no? Uno que fue riojano, Carlos Saúl Menem. Yo tengo una mujer muy conocida que era curandera, y sabía cosas, ¿viste? Del vínculo de Menem con el esoterismo. Es decir, poder político, poder terrenal y esoterismo van de la mano. Hubo otro inserto vinculado a la CIA, un ex agente de la CIA, Michael Aquino, se llamaba, funda el templo de Set, era acólito de Anton LaVey, el que funda la iglesia de Satán en Estados Unidos, y después se separa de la iglesia de Satán y funda el templo de Set. O sea, ¿cuáles son las minucias y qué sé yo, que los separan a uno del otro? Pero, ¿qué quiero decir? El chabón está en la CIA, ha muerto hace poco aquí, ¿no? Y funda el templo de Set, que es satanista. O sea, no está hablando de la CIA o el vínculo de la FARC en Colombia con la brujería, ¿entendés? Y el esoterismo, la FARC, vos decís: che, son materialistas dialécticos, no creen en Dios, boludo. O sea, no, ¿entendés cómo es? No, un vínculo fuertísimo del monocojol y de los lugartenientes, ¿entendés? No, hay mucha tela que pelar. Sí, claro, y eso es lo que estamos tratando de codificar de la mejor posible para que las personas lo vayan entendiendo. Yo obviamente voy haciendo un trazado histórico que ya la mayoría lo conoce, pero para quien no lo conoce, lo vaya aterrizando. Entonces, fíjate una cosa, los presidentes que sucedieron en Venezuela en lo que fue la época de la democracia del 58 al 98, antes de la llegada al poder de la Revolución Bolivariana, eran altamente católicos, y eran personas que lo expresaban de manera pública, y tú lo veías: Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera, cuando llegaba incluso en la época de Rafael Caldera, que yo lo recuerdo, el segundo gobierno de Caldera, nuestro querido Juan Pablo II, el Papa de los años 90, el Papa querido, el Papa amado, fue a Venezuela. Y yo recuerdo su frase
que la gente no la entendió, obviamente porque él estaba conectado al mundo espiritual y veía otras cosas que el mortal común no veía, que era Venezuela despierta, es el momento. Y estamos hablando de los años 94-95, si no me equivoco, fue 4 o 3 años antes de la llegada al poder. Chávez todavía estaba preso, no se le había dado el indulto por parte de Rafael Caldera todavía. Cuando Juan Pablo II va a Venezuela, y el Papa dice eso, porque él se da cuenta, obviamente el Papa fue a principios de los 80 a Venezuela y vio otra Venezuela, pero ¿qué era lo que decía él? Estábamos dormidos, y como decía la novela, por estas calles caímos en una somnolencia que le abrió la puerta de par en par a esto, y nosotros en cierto modo nos confiamos, los venezolanos nos confiamos, y dijimos no, o sea, nosotros somos un país próspero, tenemos petróleo. ¿Cómo un país con petróleo y como nosotros vamos a permitir que este tipo de cosas lleguen? Terminó pasando, se terminó enquistando, y ahorita tenemos a una persona que solamente, y eso lo digo yo desde el punto de vista de todo lo que he experimentado, y ahorita sí vamos a entrar en materia fuerte cuando nos metamos en el gobierno bolivariano. La única forma que yo he visto que Nicolás Maduro se mantenga en el poder por 13 años, habiendo masacres en el 2014, habiendo masacres en el 2017, habiendo masacres el año pasado, porque fueron masacres, no hay otra explicación lógica, racional, que no tenga que ver con el hecho de que ha hecho un pacto con energías o entidades oscuras, porque no hay otra explicación lógica, racional, porque en circunstancias normales, el hecho de que un presidente gane unas elecciones en un país normal, común, con un sistema electoral tradicional, que pueda verificar su ganancia. En el año 2013, cuando él le gana supuestamente a Capriles Radowski por 100.000 votos, en un país normal eso es un empate técnico que hay que revisar, porque está ganando la presidencia de un país tan volátil por 100.000 votos. Y hay una historia ahí, hay un tira y encoge, porque esa noche el mismo Capriles pide que se revisen el 100% de las actas. Maduro acepta, pero él se hace loco después y ya la historia está ahí. O sea, ya tenemos 13 años instalados por eso. Entonces, lo que empieza a pasar, y ahora voy a anécdotas personales. Ya cuando nosotros llegamos al año 98, en el 17 de agosto de 1999, mi papá compra una ferretería. Mi papá se retira de haber trabajado muchos años en lo que fue el consorcio de las gaseosas en Venezuela con el conglomerado de Gustavo Cisnero y su otro hermano. Y él se termina comprando una ferretería, pero lo anecdótico es que mi papá se compra la ferretería a una cuadra del Palacio de Gobierno, específicamente en la esquina Doctor González. Y si hay alguien que llegue a ver este programa y se recuerda de la ferretería El Salvador, puede dejarlo en los comentarios y decir, oye, yo sí te recuerdo a tu papá. Porque mi papá lo compra, pero en ese momento, te estoy hablando del año 99, a septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses de lo que era la aterrizada de la Constitución, la nueva Constitución bolivariana de Venezuela, el 15 de diciembre de 1999, mi papá compra esa ferretería porque él dice, ya me retiré del mundo empresarial, ahora quiero yo ser un emprendedor. Pero lo anecdótico es que esa ferretería a mí me permitió ver en primera línea cosas que otras personas no vieron, como por ejemplo el hecho de que a partir del año 2000, ya cuando nosotros nos arraigamos en la ferretería El Salvador, una cuadra de Miraflores, era normal que tú caminaras por alrededor de Miraflores. Primero empezó en las primeras cuadras. En cada esquina tú conseguías una gallina muerta hecho con sangre en la vereda, en el piso de cada esquina, en las que estaban primero alrededor. Y te estoy hablando del 2000 en adelante, hace 25 años, marcado. Al principio a ti te dejaban pasar porque yo vivía en San Martín, para ser exacto, a nivel de lo que es la estación. Y yo me iba caminando.
yo me iba caminando y normal, pero lo que me dejó de parecer normal fue el hecho que yo podía pasar a través de Miraflores, porque yo cortaba camino por lo que eran las escaleras del Calvario, me metía por Reducto, que era un puente que da hacia Miraflores, y yo podía pasar tranquilo, los militares te veían, y más, llegó un momento en que los militares ya te conocían porque yo pasaba todos los días caminando. Pero llegó un momento en que no te dejaron pasar porque había una esquina específica de entre Miraflores que ya se convirtió donde ponían velas, donde hacían eso de manera más profunda y a la vista de todos. Y la gente lo empezó a normalizar a tal grado de que ya para el año 2005, 2006 ya eran los alrededores de Miraflores, sino que se extendió 4 cuadras hacia arriba, 4 cuadras hacia abajo, ya estamos hablando, si era hacia arriba, hacia la Pastora, hasta llegar a lo que era la iglesia de la Pastora, que estaba a unas 4 cuadras de Miraflores, se extendió 4 cuadras hacia la avenida Urdaneta, 4 cuadras hacia la avenida Sucre y 4 cuadras hacia el Fermín Toro. O sea, tenía como un cerco donde tú veías normal ver gallinas muertas, ver sangre en el piso, ver marcas esotéricas en el piso, y tú decías, no, esa medio rara. Pero obviamente las personas que no vivían cerca de Miraflores no lo veían. Y lo que nos pareció más anecdótico a nosotros fue en algún momento ver cómo empezaron a entrar a Miraflores animales poco comunes, por así decirlo. Una cosa es ver un gato, un perro, una gallina, pero otra cosa es empezar a ver entrar al palacio de Miraflores tigres, elefantes, cebras, caballos, y tú decías, no, ya va, o sea, ¿para qué vas a meter a Miraflores ese tipo de animales? No tiene sentido, tú dentro de Miraflores, dentro del Palacio de Miraflores, no tienes espacio para eso, porque Miraflores se divide en tres. La gente que lo conoce sabe que está el Palacio de Miraflores, el lugar donde está la Guardia Presidencial, que protege, que es el comando como tal, y enfrente tiene una extensión donde está toda la playa de estacionamiento gigante. Los metían ahí. Y después, misteriosamente, esos animales desaparecían. Entonces, te hago un inserto acá. O sea, yo viví en España desde el 2005 2006 tuve la fortuna de conocerle a mi esposa. Me acuerdo alguna vez haberme ido a atender al sistema de salud público de España y te digo, conocí varios cubanos en el exilio. O sea, no en el exilio, porque algunos no tenían residencia legal, qué sé yo. Tuve una compañera de maestría cubana también. Y me acuerdo de un médico, él me ve con un collar determinado y empezamos a hablar de santería y resulta que él era babalao. Y termina haciéndome un paraldo cerca de un río. La gente que sabe de santería sabe lo que es un paraldo, es una suerte de limpieza. Y me hablaba exactamente de lo que vos estás hablando, pero referido a Fidel y a trabajos que habían hecho con rinoceronte, cebra, jirafas, alemanes, a animales muy exóticos. Ahora bien, eso debe servir, que no conozco los pormenores de la religión, de la santería, o sea, si bien tengo un amigo, muy amigo santero, que lo conocí en la India, y ya vamos a hablar de la India, porque tengo una anécdota muy particular, pero está vinculado, ¿entendés? A los sacrificios. Hay rituales que son secos, donde vos prendés velas, haces ofrendas de frutas, de qué sé yo, y hay rituales húmedos donde vos sacrificás animales porque los animales tienen ayer o energía vital. Ahora bien, entramos a otro nivel cuando ya no sacrificás animales, sino sacrificás seres humanos. ¿Entendés? Hay otro nivel. Y si vos notás, y volvemos a la Biblia está llena de episodios donde se sacrifican humanos, ¿entendés? A entidades por el poder, por la protección. Me acuerdo de este cubano en forma particular. ¿Sabés qué no me molesta? Siento mucha tristeza no poder nombrar a las personas por protección a las mismas personas, ¿entendés? Porque si las nombrás, las mandás al frente y capaz que amanecen muertas, ¿entendés? Entonces, por un respeto a estas personas, no las puedo. Pero era un médico, fíjate vos, era método científico puro, porque
impresionante la diagnosis que me hizo, lo que, ¿entendés? Y al mismo tiempo era Babalao. O sea, coexistían en él las dos dimensiones. Pero era un encanto de persona, un encanto. Yo he tenido la suerte que los Babalao que he conocido eran encantos de personas. He tenido esa gran suerte, encantos de personas, gente. Eso por un lado me viene a la mente eso. Tengo otras con, pero bueno, te voy a decir una cosa, yo lo conocí a Maduro, o sea, porque yo viajé 2 veces a la India. El primer viaje que hago a la India es 1995, ya que está. Y después estuve el principio de siglo, digamos, entre el 99 y el 2000, yo viví un año en la India, directamente. En el 95, yo estuve vinculado a Satya Sai Baba, o sea, Sai Baba, el santón hindú Sai Baba. Si vos buscás en internet, si no se lo han borrado, Nicolás Maduro y Sai Baba, encontrás fotografías de Nicolás Maduro junto con Sai Baba. Bueno, sí, eso es el dominio público. Bueno, yo tuve la suerte, la fortuna, el culo, como decimos en Argentina, de estar en el momento en que Sai Baba le da esa entrevista donde sacan la foto. ¿Te acordás que en el programa pasado te dije que yo tenía una amiga muy amiga italiana que había crecido en Venezuela y que cuando habla el español, obviamente ha crecido, su segunda lengua es el español, pero con un fuerte acento venezolano, ¿viste? Primero, habla el español perfecto, pero con acento venezolano. A mí me da mucha gracia eso. Entonces, que vamos con los italianos. El lapso. Sai Baba y la India merecen sí un programa aparte. Entonces quisiéramos, o sea, quién es Sai Baba, quién no fue Sai Baba, que se merece todo un programa aparte. Pero digamos que en ese momento voy a la India, él tenía como un protocolo para recibir a gente, no recibía a todas las mareas oceánicas de personas que iban al ashram del ashram para las personas que nos están viendo, serían como el templo donde el maestro tiene contacto físico con los discípulos. Si estamos hablando de maestros desconocidos, los ashras son chicos. Si estamos hablando de figuras tan populares como Sai Baba, con todos los pros y los contras y los detractores que ha tenido, bueno, eran lugares enormes con, te digo, mareas oceánicas. La cosa es que según el sistema, o sea, pasaba, se llevaba entre la gente y llamaba a grupos a tener un coloquio en particular con él, en una sala. Y seleccionan a los venezolanos en ese momento. Después Patricia decía, uy, mira qué lindo los venezolanos, vamos a hablar con ellos y qué sé yo. Bueno, resumen de la cuestión. Sai Baba le dice que en el año 95, agosto de 1995, la primera cosa que le dice a los venezolanos fue: veo nubes muy oscuras formarse en el horizonte de Venezuela. Segunda, apelando a mi memoria, ¿no? Segunda cosa que les dice es: Venezuela no debería llamarse Venezuela, sino Venezula. Y esto lo dice porque hay unos dioses de la Trimurti hindú, después explico lo que es la Trimurti, que es Shiva. Y Shiva tiene un tridente en la mano, que es el dios de los renunciantes, qué sé yo, que se llama Trishula. El Trishula es un símbolo de los 3 estadios de la existencia, o sea, nacimiento, o sea, creación, mantenimiento, destrucción. Shiva es el dios de la destrucción. Los hindúes creen en la reencarnación, pero no es el primero y el último pueblo que cree en la reencarnación. O sea, creían los antiguos griegos, o sea, Nietzsche toma algunas ideas de los griegos y desarrolla a partir de eso la teoría del eterno retorno. Para mi gran asombro, los cabalistas judíos, valga el pleonasmo, o sea, porque la cabala es judía, los cabalistas, no el judaísmo ortodoxo, creen en la reencarnación. Y algunos cristianos primitivos también creían en la reencarnación, idea que fue desechada en el concilio de Nicea. Bueno, volviendo a Sai Baba, ¿qué dice Sai Baba? Hay muchos devotos de Shiva, hijos de Shivas que han encarnado en Venezuela. ¿Y qué se llama? Y Venezuela debería llamarse Venezula. Ahí, en esa entrevista, estaba Maduro. Y Sai Baba lo señaló a Maduro
y le dijo cuál iba a ser, o que venía un rol importante para él en la vida futura de Venezuela, y que no debería olvidarse de dos principios, es decir, amar y servir. Como te digo, podés decir, Saibaba ha pasado a ser un personaje controvertido. Teóricamente este tipo era un devoto de Saibaba. Y si alguna vez ve esto, yo le diría que no se olvide, o que se ha olvidado de amar a todos y servir a todos. En los postulados espirituales de Saibaba, el acto del servicio, del Seba, era muy importante, porque decía, no todos nos podemos ir a meditar a una caverna, no todos nos podemos buscar un templo budista, ¿viste? Con la rigidez que hay, ¿viste? O sea, o podemos hacernos la paja mental que nos vamos a ir y qué sé yo. Entonces, una forma simple del ejercicio de la espiritualidad es servir al otro desinteresadamente, porque en ese acto de servicio te olvidas de vos mismo. ¿Entendés? Entonces ahí estaba este tipo que cuando sale, ¿viste? Vamos, los italianos, yo estaba en el grupo italiano, y Patricia habla, ¿viste? Entusiasmada, y que se ve, estaba este tipo que era un tercio de lo que es ahora, muy parco, muy callado. Sabíamos que era de izquierda, porque en ese momento con mi mujer éramos de izquierda los dos, y me llamó sobremanera la atención de que fuera tan poco elocuente. O sea, era poco elocuente, no se le caía ni una palabra, ni una intervención brillante, nada. ¿Entendés? Estaba contento, sí, hablaba de Swami, por eso cuando habló del pajarito, ¿te acuerdas la anécdota del pajarito? No me extraña para nada. Tendría que ahondar mucho más en este universo simbólico, no nos daría tiempo. Pero claro, después te enteras que el tipo se va, o sea, que nunca se recibió, y que a los 23 años se fue a Cuba y recibió un entrenamiento, o sea, de 3 años en las escuelas cubanas, y vuelve de allá siendo un comunista ortodoxo, y probablemente un servicio cubano. Es decir, visto, como se dice en italiano, col seno del poi, es decir, con el diario del lunes, o sea, visto en retrospectiva, él ya había pasado 3 años de entrenamiento. Es una figura, Maduro, que me hace acordar mucho a Stalin. Stalin pasaba por pelotudo, es decir, es una figura, viste, anodina en el Partido Comunista. Nadie le creía. Si a alguien le hubieran dicho, en los contemporáneos, a Lenin y a los otros, qué sé yo, Stalin decía, si es un pelotudo, es un gris. Y este también. Era gris, se las mataba callado, como decíamos en Argentina. Esa es una anécdota. Yo no lo puedo demostrar historiográficamente, porque llevaba una cámara de fotos analógicas con 36 fotos que las sacamos de todas cosas menos de Maduro. ¿Entendés? O sea, porque no sabíamos quién iba a ser. Claro, No. Porque es me que han en los dicho, años si 90 vos, tú disparabas la foto que necesitabas nada más. claro, o sea, me han dicho, vos podés demostrar esto. Mira, no, esa es mi palabra contra lo que sucedió. Y otra anécdota, a resultas de esto que te digo, que me hace acordar mucho Stalin, o sea, hay un libro argentino que es Martín Fierro, que dice, mira para abajo y cuenta las estrellas, o sea, era un tipo así. Había, y no voy a dar nombres y voy a ser vago porque quiero proteger a las personas, ¿viste? A las fuentes, para que me dijeron. Es anecdótico totalmente. Una persona que trabajaba en la embajada norteamericana en Venezuela. Te estoy hablando cuando Chávez estaba enfermo, por ahí, de muchos años atrás. Casada con un venezolano, ¿entendés? Obviamente entra como personal de seguridad, y no sé qué sucedió así, y hablando, y cuando, viste, te miden y ven que no lo vas a cagar, de que cómo pensás, y que eso, me dice, mira, los norteamericanos ya tienen en el entorno de Chávez una persona contada, es decir, una persona, viste, que... Y después de eso muere Chávez, y después de eso el elegido es él. Y decime, Greg, en esto está desde el 2012 hasta la fecha, cuando Estados Unidos le ha tocado las pelotas, o lo ha molestado a Venezuela. Sí, hay cosas que le ha discutido, que otros, lo que fuera, le ha decidido que no había estado
presidente de un país, o sea, de la Argentina, haría lo mejor para mi país y para preservar y defender a los míos. No emito juicios de valor sobre eso. Pero sí de un tipo que se autoproclama heredero de Bolívar o el heredero del heredero de Bolívar y que habla con los norteamericanos. No le ventas petróleo a los norteamericanos, no me metas el dedo en el culo, no. Pero es que siempre, eso específico que tú estás diciendo, y aquí voy a hacer, yo también voy a hilar fino, una cuestión, tiene que hilar fino, tiene que decir las cosas tal cual como es, pero tiene que hilar fino para proteger. Si tú te pones a analizar desde un punto de vista, haciendo una retrospectiva de lo que ha sido desde el paro petrolero, estamos hablando del año 2003, en adelante, hace 22 años, ya se cumplen de eso, el gobierno bolivariano siempre ha tenido o siempre tuvo la prerrogativa tranquila de la venta del petróleo. Seguía despachando su millón y medio de barriles de petróleo a los Estados Unidos y no pasaba nada. No pasaba nada. O sea, es la verdad. Y con Maduro, si nosotros nos ponemos a hacer el análisis, para ser exacto, desde el 2013, desde marzo del 2013, Maduro se instala en el poder cuando llegaran a Capriles Radovsky, porque supuestamente Chávez muere en esa fecha, desde esa época, cosa que todos sabemos que Chávez murió el 30 de diciembre del 2002. Fue la fecha verdadera en la que Chávez murió, no murió en marzo. Eso es Este tipo se gana la confianza, se gana la confianza de... Me hace acordar de Stalin. O sea, se gana la confianza de Chávez, ¿viste? Fue, en italiano se dice el portavoz, el que le lleva la valijita, ¿entendés? Fue el ministro o sea, el tipo no tenía un ápice de pelotudo. Un ápice de pelotudo. Ahora, hay un rockero argentino. Lo que uno tiene que cuidarse más, pero... Sí. Había un rockero argentino que se llama Luca Prodan, italiano, un grupo de culto acá que se llama Sumo, que tenía una frase muy famosa, que es: la heroína, después del poder, es la droga que mayor adicción produce. ¿Entendés? Estos tipos están adictos al poder. Otro día vi, investigando para este programa, a Tuma Rodríguez, qué sé yo, decir, ¿qué más quieren afanar, loco? ¿Qué más quieren? O sea, si pueden vivir ustedes, ¿entendés? Ustedes más 3 generaciones más con la guita que se han afanado. Pero bueno, de corte greco, seguí, por favor. No, tranquilo. Entonces, fíjate una cosa. Obviamente, tú y yo sabemos, por investigaciones profundas que hemos hecho en paralelo, porque nosotros, la gente cree que nosotros nos conocemos hace años y nosotros venimos a coincidir recientemente, el año pasado. Obviamente nos conocemos de otras vidas, eso es otro tema que hablaremos en algún momento. En algún momento. Sí, dentro de un programa. Pero eso es que nosotros sabemos, como investigadores desde diferentes vertientes, que el poder tiene niveles diferentes y que el poder que nosotros creemos que es el poder máximo dentro de un país es el poder, no, ese es el poder, no. Detrás de ese poder hay otro poder y detrás del poder que está del poder hay otro poder encima. Ese es otro tema que a lo mejor tocaremos en algún momento porque ese es un tema bien que hay que darle con pinzas porque uno tiene que protegerse. Entonces, lo cierto del caso es que yo siempre me hice la pregunta con respecto a Chávez y mucho más con Maduro. Es más, ahorita me vino la mente. Nosotros siempre, no sé qué será esa persona, había dentro de lo que era detrás de Miraflores, ahí fue donde yo precisamente conocí a Piero y a Mateo, a los italianos que te comenté, porque tenían la fábrica de zapatos cerca, y conocí al otro italiano que tenía otra fábrica de zapatos. Enfrente tenía un tapicero que era español, pero también yo conocí a José, y lo digo porque no tengo ningún problema en hacerlo, porque no estoy involucrando en algo complejo, que era carpintero. Pero nosotros siempre teníamos debates porque él era altamente católico y profundamente religioso, y que iba a su iglesia todos los domingos, y teníamos debates muy abiertos porque mi papá era metafísico y yo iba por esa corriente. Obviamente tenía las doctrinas
que enseña el catolicismo. Incluso yo iba todos los miércoles santos a prestarle lo que era el servicio, ir a pagar lo que era una promesa, como se decía en Venezuela, al Nazareno de San Pablo, a la Catedral de Nazareno de San Pablo todos los miércoles. Yo tenía esas doctrinas, pero obviamente yo me empecé a abrir y empecé a desarrollar mi propia perspectiva de la vida. Pero lo cierto del caso es que yo siempre había un día muy, muy fuerte, muy interesante, muy rico con este carpintero. Y hubo algo que yo le dije a él entre el año 2005 y 2006, mucho antes de saber que Chávez iba a enfermar, mucho antes de saber que iba a pasar lo que pasó en el 2012, en el 2013, en el 2005, 2006. Y yo le dije a él, yo le tengo más miedo a la era post-Chávez que a la era Chávez. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si el que viene, el que sucede a Chávez, es peor? Y él me decía, no, eso es imposible, ¿cómo tú vas a decir eso? No, pero es que... Para mí a Chávez lo enfermaron. Para mí a Chávez lo enfermaron, esto es un inserto. ¿No? Claro. Dale. Totalmente, no, totalmente. No, Chávez no se enfermó, no. En un punto dejó de ser funcional. Vos decís, la cuestión, las estructuras del poder, el tejido del poder. Debe haber un momento muy sutil en el ejercicio del poder. Lo que decía Proudhon, es decir, el poder es la droga que más adicción produce y que te quita visión, ¿entendés? Y objetividad, donde lo que se quiere y lo que se puede tiene una línea muy difusa que te puede enloquecer. Y esta estructura de poderes, de círculos concéntricos y de poderes detrás del poder, olvídate. Para mí a Chávez lo enfermaron. O sea, en un punto dejó de ser funcional algo que no entendemos por megalomanía o por lo que fuere, pero dejó de ser funcional. Lo que pasa, y ahí no puedo hablar, ¿viste? No podemos hablar, ¿viste? Porque no quiero comprometer a personas. O sea, porque realmente... No, tranquilo. Es tristísimo eso. Claro. Y también me dijeron eso, que lo habían enfermado. Que no, pero es que... No lo puedes demostrar, pero bueno. Obviamente yo no puedo demostrarlo, lo que estoy hablando es la perspectiva y la teoría que yo he desarrollado a lo largo del tiempo con todo lo que he experimentado, pero si tú te pones a analizarlo desde un punto de vista lógico-racional, hubo una cadena de televisión, Chávez tenía un programa que sacaba todos los domingos, se llamaba Lo Presidente, donde él se permitía hablar lo que le dieras las santas ganas, 4, 5, 6, 7, no, llegó a hacer programas hasta de días completos, o sea, creo que un par de oportunidades porque quería insertarle a la gente su mensaje. Lo cierto del caso es que en uno de esos vimos algo anecdótico, que fue él llamándole la atención a sus ministros, pero de una forma como era él. Pero la primera vez que lo vimos hacerlo en público, así como que, no, fulano de tal, que creo que Diosdado estaba inserto en eso, Diosdado Cabello. No, tú, fulano de tal, y no hiciste esto y esto y esto y esto y esto, y le formó aquel sanpablero a todos, y a Howard creo que también estaba metido en eso. Lo cierto del caso es que él dice después de esto, corríjame históricamente si me equivoco, porque hay tanta información que hay con respecto a esto que y quiero ser lo más preciso posible. Él dice, yo soy el muro de contención que todos los demonios que están detrás mío salgan y se coman el país. Él lo dice en cadena nacional. Dice. Obviamente en ese momento la gente con toda la vorágine, la polarización, en ese momento ya había acontecido el referéndum revocatorio, el golpe de Estado en el 2002, el paro petrolero, ya la gente tenía un cierto nivel de desgaste. Tú dices, pero qué demonios. Claro, terminamos entendiéndolo después de estos 5 o 6 años después, cuáles eran los demonios, pero todos los que estaban detrás. Porque ¿qué es lo que pasa con el poder? En el caso del poder, al final, cuando tú analizas toda la historia contemporánea de nosotros, la mayoría de las veces, yo diría que casi que es como una situación sine qua non, todos los que fungen en el poder terminan haciéndole el servicio a alguien más. Terminan ayudando a una agenda que está extra polarizada y que va más allá de las fronteras de tu país. Esa es la verdad. Entonces, cuando tú te pones a analizar ¿qué ha representado Venezuela desde la última gran persona que realmente amó a Venezuela? Estamos hablando del general Marcos Pérez
Jiménez. Tenía un plan para el país y que fue sacado del poder porque ya no era conveniente. Pues. Y creo que lo tocamos en el caso anterior, en el episodio anterior de manera muy somera. Pero a partir de ahí, todos han venido haciendo un trabajo en Venezuela en base a una agenda. Y si nosotros nos ponemos a revisar eso, entre los años 80 y 90, una agenda para desbaratar a la empresa más poderosa del mundo, que era PDVSA. Y eso estaba allí. Y se prestaron para hacer esa chamba. Cosa que Chávez no se prestó para eso. Eso es una verdad que hay que decir. Pero ¿qué pasa? Cuando Chávez deja de ser útil, cuando ya, oye, ya tenemos a un Chávez que está hablando de más, ya es un tipo que tiene mucho poder, ya tenía Petrocaribe con los petrodólares, a todo lo que eran los países del CARICOM, lo tenía inundado en dólares, tenía cierto voto y cierta voz que la primera derrota que recibe Chávez en la ONU en 2008. Entonces ya deja de ser útil y deja de ser útil para su propia gente. Y siempre ha sido así, que detrás está el títere, la chamba que no pudo hacer el anterior. Porque si no ponen, bueno, no quiero andar en los títeres que están funcionando en la actualidad, porque si no, probablemente nos metamos en problemas, pero la realidad es que... Mejor que no. De verdad, hay que ser muy respetuoso con los temas, Greg. O sea... Sí. Por eso te digo, o sea... Todos los temas porque te pueden tocar el culo mal. Claro, pues. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que hubieron cosas que, además de lo que era Miraflores y todo esto, lo que te comenté de los animales, hubieron ciertos elementos esotéricos que se fueron haciendo normalizados. Lo primero que se hizo, por ejemplo, fue la modificación del Panteón Nacional, que nadie lo había tocado nunca, para hacer una estructura específica con una simbología que sabemos que tiene un punto de vista esotérico, que eso está ahorita instalado, y eso lo hizo Chávez. También está el hecho, por ejemplo, o sea, nosotros sabemos lo que representa y la fuerza simbológica que tiene una moneda, que tiene el papel que nosotros tocamos. Todavía en la actualidad sabemos cuál es esa simbología. Han habido pocos esoteristas y pocos simbolistas que han dedicado tiempo o programas a analizar la simbología escondida en las monedas, en los papeles de los banconotas, para hacer Claro, pues, entonces, dime tú, y estamos hablando del año 2008, cuando Chávez saca de circulación la moneda, que siempre funcionó desde, vamos, la moneda más fuerte. Incluso hay una película de James Bond, donde el malo le pide como recompensa 5 millones de bolívares en vez de pedir $5 por lo fuerte que era la moneda venezolana. Pero en el 2008 Chávez empieza a sacar los billetes que tienen figuras, o sea, el negro primero y Guaycaipuro. O sea, estos billetes, todos saben en Venezuela que estas dos figuras, negro primero y Guaycaipuro, el indio Guaycaipuro, son utilizadas desde el punto de vista esotérico. Y yo siempre decía, oye, ¿a quién se le ocurre colocar esto en el billete específicamente? Y la gente decía, no, o sea, eso no pasa nada, no pasa nada. O sea, tú estás hablando de algo que es de transacción diaria, que millones de personas y esto se carga energéticamente. El dinero es energía. ¿Entendés? Y si vos le pones determinada simbología, estás como filtrando, dejando pasar un tipo de energía en particular en detrimento de otra. ¿Entendés? Estás filtrando energía que simplemente... Pero es embarcarse me venía a la mente cuando Chávez desentierra los huesos de Bolívar en un acto como de necrofilia. Yo no lo ¿te acordás cuando se abren la tumba de Bolívar? Dale, boludo. O sea, ¿qué era eso, boludo? No lo vi. Es la primera, única y última vez que lo he visto en mi vida. Y que es famoso y forma parte de teorías conspiranoicas en el momento en que ves una sombra negra por detrás. ¿Qué pasa? ¿Viste? O sea, eso es correcto. En una cadena le ocurrió eso a Chávez. Y lo anecdótico de ese tema que tú estás tocando ahorita, y eso es de dominio público también. O sea, ha tenido análisis. Cuando decías que Chávez se hacía poner un lugar y que hablaba con
con Bolívar y que comía con Bolívar, superó la imaginación de Gabriel García Márquez. Es digno de una novela de Gabriel García Márquez. Eso, ¿entendés? Literal. Yo cuando estaba en Es que Europa, le decía a mis amigos italianos, le decía, no, me dice, pero es tan exagerado. Le digo, no, la realidad es más exagerada. Le digo, prácticamente García Márquez lo que ha hecho es una crónica de lo que veía. Me dice, pero sí, no, estás loco, vos. No, dale, pero no nos desviemos del tema, volvé a donde vos decías. no te preocupes. Tocando ese tema en específico, antes de que se me vaya la idea, eso es dominio público, lo de la exhumación de los restos de Bolívar, que ocurrió en la madrugada. O sea, yo voy a hacer una exhumación que fue presentada en cadena nacional. O sea, que tú prendías cualquier canal en ese momento y veías la exhumación de los restos de Bolívar que estaban ocurriendo en la madrugada. Lo anecdótico, y que ya eso se sabe porque inclusive está en el libro de este investigador venezolano, y que ya he visto varios podcasts que se han hecho, porque yo sigo varios podcasts en YouTube, aquí en YouTube, donde toda la gente que está ahí, todo murió, incluyendo el mismo Chávez. Todos han muerto. Todos. Y con características bastante fuertes. O sea, William Lara, Tascón, el de la lista Tascón, Luis Tascón, murió de un cáncer mega contraagresivo. Lina Ron. No se jode con esas cosas. O sea, no se jode. Son cosas dignas de respeto. Son cosas dignas de respeto. No. Es que tú estás tocando la esencia de un país, porque es la identidad espiritual de Venezuela. Bolívar lo que representa para Venezuela es su identidad espiritual, y además del hecho de que ahorita, lamentablemente, por el uso, abuso y virtuamiento de lo que representaba realmente Bolívar antes de la era bolivariana, vale la redundancia, es el hecho de que ellos han lo que decía Renio Tolina, uno de los grandes, el mejor locutor y presentador de Venezuela, que en los años 70 se postuló a la presidencia de la República en Venezuela, y eso hay muchísimos programas en YouTube donde pueden verlo. Él decía que él incluso quería cambiar lo que era la moneda venezolana de Bolívar a peso, porque el Bolívar estaba asignado desde el punto de vista monetario, él lo veía así, esa era su opinión, su perspectiva. Yo colindo con esa opinión, de que para él representaba algo muy mundano. Entonces tú ensuciabas el nombre de Bolívar, y él quería eliminar incluso la moneda Bolívar por pesos, porque el signo monetario, el cono monetario, él decía, no, eso sirve para hacer transacciones normales, pero tú no puedes poner la identidad de un país en una moneda, y el ejemplo que él daba, en los Estados Unidos no le pusieron George Washington a su moneda, se llama dólar. Pero ¿por qué nosotros tenemos que llamarlo? Obviamente, el tiempo demostró que la teoría de Renio Tolina era correcta, incluso estos nefastos billetes que yo los tengo desde un punto de vista histórico, porque yo no sé, si yo llego a ir a Venezuela ahorita, yo no toco billetes de estos porque yo sé lo que representa, sé la energía que tiene. Entonces, el punto central es el hecho de que nosotros sabemos por investigaciones profundas que definitivamente Maduro se ha mantenido en el poder, y hay algo mucho más profundo que sí, claro, y es el hecho de que la batalla, y siempre, cuando tú te pones a analizar los eslogans de campaña, cuando tú te pones a analizar la semiótica y la teoría del color, cuando tú te pones a analizar el discurso del gobierno bolivariano, te das cuenta de que ellos fueron introduciendo sus metaprogramas por muchísimo tiempo y fueron maleando el espíritu del venezolano, que ya venía en los años 90, cuando el Papa dijo, vamos, despierten, venezolanos, es el momento, venía durmiendo. Entonces ellos aprovecharon esa somnolencia, y hay un refrán venezolano que dice, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Nos llevó la corriente, nos dio 5 vueltas, nos llevó, y estamos en medio del océano, así como que, ¿qué fue? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que cuando nosotros hacemos el análisis profundo, y lo digo
por el día importante que va a acontecer dentro de 2 días de este programa. La gran batalla en Venezuela siempre ha sido espiritual. La gran batalla ha sido desde el punto de vista de lo que no podemos ver. John Magdaleno, un politólogo que yo respetaba en la primera década de este siglo, porque ahorita como casi el 99% de las figuras públicas en Venezuela se ha corrompido y obviamente le han dado su platica también para que diga lo que es, porque Maduro ha sido muy inteligente en ir sembrando, y hay una verdad muy grande que yo siempre he dicho: la oposición venezolana murió el 11 de abril del 2002. A partir de ahí Chávez se creó a su imagen y semejanza, siempre alimentó. Cuando tú revisas la historia contemporánea de Venezuela a partir del 2003 en adelante, los opositores eran los mismos: Ramos Alú, Borges, Capriles y Rosales, Manuel Rosales. Y yo digo porque claro, eso se llama disidencia controlada. Es decir, yo correcto mi set competitivo al creo la farsa de una supuesta conflictualidad, del cual yo estoy seguro que voy a salir triunfante, porque además lo tengo comprado todo. Eso es de manual. Claro. Eso es de manual. Y eso... Viste que te recomendé el programa pasado un libro de Clotaire Rappel. Bueno, este es de Paul Walsarwi, que se llama ¿Es real la realidad? Y habla sobre inteligencia, contrainteligencia, desinformación y comunicación. Si vos lees un poco, no te digo mucho, Greg, un poco, te das cuenta cómo te van a echar de la nariz, boludo. De la nariz, y nos polarizan como ovejas, boludo, ovejas y cabras, si querés ser bíblico. ¿Entendés? Sí, pero claro, es que... Claro, para que no se me... Bueno, hasta que eso yo siempre voy a traer a colación referencias cinematográficas. Y ahorita hay una película, y no es por hacerle cherry o hacerle la fanfarria al estudio A24, porque está haciendo buenas películas. Hay una película con Hugh Grant que se llama Herético, o Herejía en español. Y él habla de eso que tú acabas de decir, de cómo a todos nosotros, desde el punto de vista religioso, nos han llevado agarraditos por la nariz y nos han llevado exactamente a donde tenemos que llevar por control. En Venezuela, el detalle ha sido el control espiritual del país más importante y más fuerte de toda Sudamérica. Y eso Venezuela ha sido un sueño, siempre fue Venezuela tiene el ejército más grande de Sudamérica. O sea, Venezuela no es moco de pavo. Desde el punto de vista militar castrense, no es moco de pavo. Tiene el ejército más grande de Sudamérica. Te guste, no te guste, Maduro, la estructura militar está. ¿Entendés? Claro, y es que eso tiene la infantería más grande esa infantería más grande de toda Sudamérica, pero todo su parque militar, lo que es la infraestructura militar, ahí sí entramos en un debate de que ya después de haber pasado tanto tiempo sin mantenimiento, ya es otra cosa. Pero el punto de vista está, y vuelvo a citar a John Magdaleno. John Magdaleno hacía una pregunta en un programa que se llamaba Aló Presidente con Leopoldo Castillo, y en ese momento tenían un gordito que ahorita no recuerdo en su nombre, porque son tantos nombres que yo conocí de manera directa, en batalla, directamente, no viendo la televisión, porque yo estuve en el campo, en sitio. Yo hacía voluntariado político entre el año 2001 y cuando nadie se quería meter en los barrios. Y yo era el que me metía a llevar palos. Lo cierto del caso es que hubo una pregunta... en contacto con la trinchera. Es bueno que digas que les diga a los espectadores que a vos te dijeron, mira, te tenés que ir porque te van a matar. Es correcto. Eso lo vamos a tocar. Lo digo así, no es un improvisado, no es un teórico que está acá, no, la ha vivido en primera persona, está en contacto con eso y le han dicho, andate porque sos boleta, como dicen en Argentina. En Argentina sos boleta y porque te van a matar. Nada más sácalo por el hecho que yo no tengo aquí mi nombre verdadero, porque yo tuve que cambiar mi nombre. Todas mis redes sociales a partir del 2012 con mis nombres tuvieron que ser reseteadas porque yo hice una campaña tan férrea, pero tan férrea,
por Enrique Capriles Radosky, que a mí me dijeron, baja en el año 2012, bájale 2, porque si no le bajas 2, te bajamos a ti. Y si tú te pones a ver, yo abrí Facebook en el año apenas, en 2008, yo tenía 4 años con Facebook y era una trinchera donde yo compartí información, pero antes de que se justificara como ahorita, de una forma abrumadora. Pero llegó un momento en que porque yo siempre tuve contactos, tanto como opositores como con del gobierno, porque obviamente antes del gobierno bolivariano todos éramos venezolanos, antes de que nos separaran. Y lo cierto del caso es que a mí me dijeron, si no le bajas 2 a tu discurso, te volamos. Año 2012 fue la primera advertencia, que obviamente mi mamá se está enterando de eso. Después de muchos años, mamá, discúlpame, pero te tienes que enterar de que yo siempre estuve 3 veces, para ser exacto, amenazado de manera directa con está pasando, bájale 2. La primera fue específicamente en la campaña por la alcaldía mayor para Antonio Ledesma, donde yo también hice chamba de la fuerte, y yo en el año 2008 me puse una camisa, un polo, una franela, como dicen en Venezuela, esto, que decía aquí, Antonio Ledesma, alcalde metropolitano, y me monto en el metro de Caracas. Cosa que hacerlo en el año 2008, decir que eras opositor en el metro de Caracas era caldo seguro para que te pasara algo. Y yo me atrevíamos, dije, ¿sabes qué? Porque yo estudiaba en la Universidad Central de Venezuela, en ese momento estaba estudiando mi tercera carrera, la de bibliotecólogo, que es la más importante que tengo, y me meto. Porque eso fue el día después de que le ganó Antonio Ledesma creo que fue a Jorge Rodríguez que le ganó. ¿No es cierto? Y después lo instalaron, sí, a Jorge Rodríguez, porque Jorge Rodríguez era el alcalde de Libertador y trató de convertirse en metropolitano y Ledesma le ganó. Y hubo alguien que a mí se me acercó. O sea, la gente me miraba así como que un fantasma que salió. Y la gente, hubo uno que se me acercó, un chavista que se me acercó, recuerdo clarito, antes de llegar a la estación Capitolio, que es la estación donde yo hacía el desembarque para irme a mi casa, y se me acerca y se levanta la camisita y me muestra la cacha de una pistola y me dice, oye, mira, no te doy 2 disparos aquí porque estamos en el metro. Pero si te hubiera agarrado en la calle, doy tus 2 disparos por ser un escuálido de M. Así que en la próxima estación te me bajas y llega a tu casa lo más rápido posible. Porque si no, yo, obviamente, el frío que yo sentía aquí y aquí era, O sea, mira, es muy triste esto, Greg. O sea, esto no lo había contado nunca. Esto que acabo de decir, nunca lo había contado. Es muy triste porque nunca lo he hecho. Acá nosotros en la Argentina tenemos una grieta profunda entre izquierda y derecha que conviene que siga existiendo. Yo no puedo no hacerme la pregunta que te dije de Galbraith, ¿no? ¿Quién paga y a quién le conviene? Yo siempre me lo pregunto. Podés llegar a conclusiones conspiranoicas, inclusive. ¿Qué tal? Son teorías muy felices, que muy divertidas, pero ¿quién paga y a quién le conviene? Ahora bien, volviendo a Maduro, no ha hecho las tareas que Saibaba le dijo que tenía que hacer, no las ha cumplido a término, no ha provocado, o sea, 7 u 8 millones de venezolanos fuera del territorio nacional. Todos los venezolanos con los que yo he hablado, he tenido y tengo alumnos venezolanos, son todas historias trágicas. No hay ninguna historia bonita, ninguna historia bonita. Y hay venezolanos que son súper educados, súper gentiles, con historias trágicas, gente muy educada haciendo trabajos muy humildes. Te da una pena enorme. Y también, ya que hemos citado la Biblia y el contenido espiritual, hay un muchacho dominicano que a mí me sorprendió el año pasado, se llama Fioni de la Rosa, es un evangélico. Sí, tú me dijiste y yo lo empecé a seguir y empecé a escuchar su discurso. Bueno, me empieza, no sé, en
junio, poner el año pasado, en el 2023, dice Milei va a ganar en la Argentina. Y así tiene varios este pibe. Sí. O sea, varias profecías, muy asertivo. Y dice, Milei va a ganar en la Argentina. Yo dije, bueno, Milei, como vos sabés, el marketing político. Digo, no, este no habla con la vida, o sea, no puede ser, no va a ganar, no está meando por el tato, como decimos acá, y ganó. ¿Entendés? Y él ha profetizado, lo repito, porque este pibe ha tenido muchos aciertos, no solamente con Milei, no solamente con Maduro, él ha profetizado que Maduro tiene los días contados. ¿Entendés? Pero porque... Sí, que vas, o sea, para mí la transición no va a ser pacífica, no puede ser pacífica, no va a ser pacífica, y eso es lo que me parte el corazón. Hay mucha gente, hablando del ejército, se sabe, si lees el Washington Post o qué sé yo, que hay mucha gente del ejército que está desertando o ha desertado. ¿Por qué? Porque no quiere derramar sangre hermana. ¿Entendés? Es que, a ver, antes de llegar a ese punto, y lo voy a anexar con lo que iba a decir de John Magdaleno, que dijo en ese programa de Aló Ciudadano con Leopoldo López, este otro gordito, que el otro gordito decía, no, esto fue el día antes del referéndum revocatorio de agosto del 2004, donde se estaba jugando. Sacamos a Chávez. Lo que pasa fue que obviamente el gordito se vendió. Pero había una pregunta muy importante que hacía John Magdaleno, que era serio en ese momento, porque ya no lo es, que era, ¿estamos listos realmente para el cambio? Y la respuesta obviamente fue no. 21 años después, hago esa pregunta. ¿Estamos listos para el cambio? Hemos ganado, y citando, y yo iba a citar al profeta de la Rosa, al chiquito este de República Dominicana, porque yo lo he escuchado. Es muy serio el pibe, es muy serio. Muy serio. Muy serio. Y sobre todo, es serio por la asertividad que tiene. Tiene una asertividad que viola las reglas de la probabilidad. Y que no anda con rodeos. Y entonces él algo que dice es que nosotros, los venezolanos, tenemos que arrepentirnos ante Dios por todo lo que ha pasado. Porque lo que hemos vivido en estos 27 años es producto de una purificación. Porque nosotros nos desviamos del camino. Y era lo que veníamos citando al inicio del programa. Que el venezolano, de ser una persona muy devota a Dios, se termina convirtiendo en una persona devota al esoterismo. Porque ahorita, es más, en algún momento se llegó a normalizar el hecho de que a una iglesia entraba gente vestida de babalao, y yo vi al cardenal, porque te estoy diciendo que yo iba todos los miércoles santos a ver al Nazareno de San Pablo, al cardenal Baltasar Porras, con gente babalao y santera dentro de la iglesia, decirle bienvenido a los hermanos, que sí son hermanos, no hay que decir que todos somos hermanos en este planeta, pero el punto de vista está en el proceso de normalización de eso. Entonces, ahorita, el profeta de la Rosa, una de las cosas que decía era que Maduro iba a ganar por la mala y que Dios está luchando desde el punto de vista espiritual por Venezuela, pero que nosotros, los venezolanos, tenemos que debernos a Dios y pedirle perdón por todo lo que pasa, porque todos somos responsables. O sea, los venezolanos, y eso es algo que yo hace mucho tiempo lo hice, yo asumí mi responsabilidad, yo pagué una cuota muy alta, muy alta. Eso es algo que yo tengo que compartir, y aquí aterrizo quién soy yo, porque la gente dirá, ¿quién carrizo eres tú para decir lo que estás diciendo? Mira, yo empecé a luchar por Venezuela desde el año 2001. Yo estuve en la marcha del 2011, o sea, del decreto 1011, que era el que nos iba a quitar los niños. Yo el único día que no estuve fue el 11 de abril del 2002, porque ese día yo estudiaba en el Yutirla de la Yaguara. Yo estudiaba informática, que era mi segunda carrera, yo la estudiaba en la Yaguara, en Caracas. La gente que sabe dónde queda la Yaguara, el Instituto del Yutirla en la Yaguara sabrá. Y yo ese día me sentí mal del estómago y me fui a casa a dormir. Si la ferretería estaba detrás de Miraflores, quiere decir que en primera línea tú podías ver lo que pasó en los sucesos del 11 de abril. Mi papá lo vio. Mi papá luchó en Capitolio y vio gente caer ese día. Yo no pude estar por lo que te digo. Y mi mamá feliz porque obviamente sabía lo guerrero que yo estaba. Pero
Yo estuve como voluntario en el referéndum consultivo del 2002, cuando Chávez no quería ir con ese CNE. Yo fui voluntario que ayudó al referéndum revocatorio. Yo estuve luchando para que la gente votara en el 2000. No, vámonos a la abstención. Yo apoyé a Manuel Rosales en el 2006. Yo en el 2007 estuve con el movimiento de los estudiantes por la reforma y estuve como voluntario y ayudé a que ganáramos la reforma en el 2007. Yo estuve en la campaña de Antonio Ledesma en el 2008. Yo estuve apoyando a la oposición como voluntariado en las elecciones parlamentarias del 2010. Yo estuve con Capriles Radosky en el 2012 para apoyarlo a que fuera presidente. Yo estuve en ese voluntariado. Yo lo volví a apoyar, aunque regañadientes, cuando unos meses después fue contra Maduro. Yo protesté en el 2014. Yo era guarimbergo. Yo protesté en la calle en el 2014. Yo protesté en la calle en el 2007. Protesté en la calle en el 2017. Y todo ese palmarés que yo estoy diciendo, mi mamá es la primera que es la más feliz de que yo me haya ido del país, pero yo no me fui del país por una cuestión económica. Yo me fui del país porque la tercera vez que a mí me amenazaron fue precisamente por los eventos del 2017. Las protestas que empezaron en abril del 2017 y que terminaron en agosto a la mala de ese mismo año. ¿Por qué? Porque yo recibía directrices desde un partidario que estaba de la oposición en ese momento, que ahorita para mí se desprestigió también. Yo recibí instrucciones de Estados Unidos y yo tenía un equipo, una cuadrilla que se llamaba mi grupo se llamaba el Grupo Orión, y nosotros estábamos específicamente el sector de Team. Pero ¿qué fue lo que pasó? Yo creé una página web donde yo agarré a todos los líderes chavistas de bajo nivel de San Martín y yo los puse en dónde vivían, dónde estaban, porque de tierra arrasada. Yo dije, bueno, si ellos van a empezar con tierra arrasada, nosotros les vamos a responder igual. Pero hacer eso, a mí me costó irme del país. ¿Por qué? Porque a mí me dijeron, y eso es otra cosa que mi mamá se va a enterar porque yo no había hecho esto de manera pública, lo había hecho de manera muy cerrada aquí, lo estoy haciendo público. Yo me fui del país porque a mí me amenazaron y me dijeron, te tienes que ir ya. ¿Por qué? Porque tienes 2 semanas, si no, ya tú estás en lista del SEDIN, porque la líder ya en la residencia Central Park ya te tienen la mira. Era una residencia donde yo siempre compartía con toda la gente que compartí desde el año 98 hasta que me fui del país. Y lo cierto del caso es que esta amenaza yo me la quedé guardadita, no le dije la que era mi esposa en ese momento, ni le dije a mi mamá, ni le dije a nadie. No, me voy del país porque la situación está mala. Mentira. Yo tenía un negocio que funcionaba. Yo tenía una vida. Yo era una persona reconocida en Venezuela, que había hecho cine, que había construido una historia como empresario. Me tuve que ir. Esa fue la tercera vez que a mí me amenazaron. Y esta amenaza fue seria. Y obviamente el tiempo me dio la razón. Si yo no me hubiera ido del país, me hubieran puesto preso. Y todos sabemos, si a los principales le daban palo, si a los secundarios lo metían preso y lo desaparecían, a los de tercera línea, que éramos lo que hacíamos en campo, lo que realmente era, entonces a mí me iban a matar. Y yo me tuve que ir. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo a todas las personas? 7 años después, porque después de 7 años estoy saliendo a la palestra pública a contar esta historia, porque yo creo que ya llegó el momento. La batalla es espiritual, señores. Nosotros tenemos que hacernos una pregunta muy profunda. Nosotros nos debemos a Dios. Nuestra nación está encomendada a hacer grandes cosas. Pero había una cosa que decía mi papá, que en su momento mi papá fue un acérrimo opositor, pero opositor acérrimo de Chávez. Pero él decía, después del 2013, porque es otra de mis pérdidas, mi papá fallece de un infarto el 3 de mayo del año 2016, y yo tiempo después me entero de que obviamente en cierto modo mi papá se rindió, porque no le veía salida. Mi papá fue una de las víctimas indirectas del gobierno bolivariano, porque mi papá tenía negocio y mi papá veía que su negocio en cualquier momento se lo iba a comer. ¿Qué pasó? La ferretería terminó feneciendo producto de la situación que ya todos conocemos. Entonces, él decía algo importante. Sí.
Sí, 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 Él sí, decía sí. algo importante. Este gobierno, Chávez, porque él conoció a Chávez y Maduro, ellos vinieron a cumplir una misión y la están cumpliendo, que era limpiar a Venezuela de eso que dijo Juan Pablo II: venezolanos despiertan, es el momento. Porque no sabíamos, nosotros siempre teníamos un dicho, ¿no? O sea, nosotros vivíamos mal, pero estábamos bien. O sea, en los años 90 el resto del mundo entraba en conflictos, nosotros teníamos una cierta cosita ahí, la situación bancaria del banco y el Banco Caracas en el año 94, los golpes de Estado, la agenda Venezuela que impuso Rafael Caldera, pero vivíamos bien y decimos, no, no pasa nada, el mundo está en problemas, pero estamos bien. Pero resulta que nuestra alma necesitaba ser purificada. Y esa es la gran pregunta que yo quiero que todas las personas, si llegaron a este punto del capítulo, se hagan. ¿Realmente hemos hecho esa limpieza espiritual? Yo creo que sí, porque yo he perdido mucho después de 35 años viviendo en un país tan extraordinario como Venezuela, estando tan lejos de la tierra que me vio nacer, y yo llevo a Venezuela en mi ADN, la amo. Yo creo que sí, yo creo que sí. eh, Hemos pagado con creces. Ha sido demasiada gente que yo vi morir, porque en el 2017 yo vi morir demasiada gente en la calle peleando. Ha sido, yo he visto parte, producto de esta situación, pero la lucha es espiritual, señores. Ante Dios es el único que nosotros nos debemos, eh, y yo creo que independientemente, y aquí voy a decir algo que es fuerte, de lo que pase el 10 de enero, en 2 días, nosotros, los venezolanos, tenemos que preguntarnos: ¿cuánto más? ¿Cuánta gente más tiene que irse? ¿Cuánta distancia más tenemos que soportar? No, yo digo que no. Llegó el momento de agarrar el toro por los cachos, como decimos los venezolanos, y ya, decir hasta aquí. Y ir a con todo, porque no se trata solamente de María Corina Machado ni de Mundo González Urrutia, no se trata solamente de eso, se trata de nosotros, los que hicimos vida en Venezuela, los que construimos esa nación, porque yo siento que yo he dado mi aporte por Venezuela, lucho de tantos años, del 7 de diciembre de 1998, y que voy a seguir luchando hasta el último momento. Ya llegará en su momento otro nivel de lucha, otro nivel de aporte, otras cosas que yo tenga que darle a mi país. Pero lo cierto del caso es que hay que pedirle a Dios desde el corazón que nos perdone para que esto se cierre, porque ya basta. Y ya no, ya el país no soporta más. O sea, ¿qué más lo van a destruir? Como tú decías en un momento, ¿qué más le van a sacar? ¿Qué más lo van a robar? ¿Qué más? Si ya nos quitaron lo económico, nos quitaron lo espiritual, nos quitaron el territorio, destruyeron una memoria, mataron gente, cerraron empresas, destruyeron la grandeza de la empresa más poderosa del país, nos hicieron salir a 8 millones de personas del país. ¿Qué más le vas a quitar? Entonces, esa es la pregunta que hay que hacerlo, y a veces cuando uno va a tomar una decisión de este calibre, uno tiene que hacerlo desde el corazón. Si tú estás con Dios, todo es posible. Pero como dice el profeta de la Rosa, hay que entregarse, hay que dejar de rezarle a quien no hay que rezarle, hay que quitarle la energía a lo que hay que quitarle y entregarse a Dios para que cierre este capítulo nefasto de nuestro país. Porque, vamos, yo por lo menos aspiro a regresar tranquilo, porque yo no puedo regresar. Mi cédula de identidad vencida, tengo mi pasaporte vencido, tengo mi licencia vencida, pero yo no puedo pisar territorio venezolano. Yo piso territorio venezolano y lo más probable es que termine con los ganchos en las manos. Hermano. Qué, qué feo. O sea, es muy triste. Realmente. ¿Viste? Yo primero, soy una persona creyente, soy deísta, o sea, creo en Dios. ¿Entendés?
estoy de acuerdo con vos. Y nada, o sea, Diony de la Rosa ni nos paga, ni sabe que existimos, pero me parece... No, para nada. Sí, yo he leído mucho la Biblia cuando era pibe, mi vieja me obligaba, me la leía, realmente me hace acordar esos profetas de la antigüedad, viste, que profetizaban contra los poderosos y se cagaban en todo, porque sabían que estaban protegidos por Dios. Me hace acordar a eso el pibe, ¿entendés? O sea, para mí es chiquito, es un pibe, pero me da eso. Y nada, o sea, yo más que democrático soy un republicano, o sea, creo las instituciones republicanas sólidas cuya consecuencia es la democracia, la consecuencia efectiva, y me da muchísima pena, mucha tristeza cuando suceden estas cosas, ¿viste? Cuando se trata de customizar las instituciones para que la democracia sea una democracia ad hoc que me favorezca a mí. Pero no tengo mucho más que agregar, o sea, con los venezolanos que he interactuado acá, que están, la historia de tu papá se ha repetido por 1000. O sea, no hay venezolano con el que yo haya hablado acá que no te cuente una historia política. Es más, desde la universidad nosotros trabajamos con una fundación donde, fíjate, trabajamos con una fundación donde capacitábamos gratuitamente a gente de Cuba, de Haití y de Venezuela, que estaba presente en Buenos Aires, para la hotelería, para favorecer la inserción en la hotelería. Me acuerdo de 2 mujeres trans venezolanas que estaban acá en la Argentina porque corrían riesgo la vida. O sea, vos eras una mujer trans, te podían, o sea, directamente matar. O sea, no, ¿entendés? Totalmente. La izquierda teóricamente debería apoyar ese tipo de causas. ¿Entendés? No, por favor. O sea, no tengo más que agregar. Si hablamos... Salvo mi profunda tristeza. Que acabas de tocar específico, yo presté servicio comunitario para cuando yo tenía que sacar mi tercera carrera. Todo el año 2008 yo presté servicio comunitario y voluntariado en una asociación civil que se llamaba Haces de Venezuela, que eran unas personas espectaculares. Todos sus integrantes eran personas de la comunidad LGBT. En ese momento era LGBT, ahorita tiene otras. En ese momento era LGBT. Y resulta que precisamente ellos trabajaban con estas personas trans, homosexuales, lesbianas, gay, todas esas cosas, que eran los más olvidados de los olvidados. Es decir, ellos iban a hacer trabajo voluntariado en la madrugada, por ejemplo, a la Avenida Libertador. Todo el que ha vivido en Caracas sabe que la Avenida Libertador y la Avenida eran sitios donde había prostitución, habían transexuales y todo lo demás. Pero la Avenida Libertador era la avenida sine qua non donde ellos se vendían sus servicios en la madrugada. Y la asociación iba a prestarle servicio comunitario a ellos, porque nadie lo quería hacer. Habían otras grandes, y no voy a decir nombres para que no digan nada, habían otras ONG que no apoyaban a esta gente, porque esta gente era como la escoria. Pero ¿qué voy con esto? Las cosas que ellos luchaban era por protegerlos, porque llegó un momento en el cual, como ellos estaban en una de las avenidas de mayor tránsito de Caracas, porque la Avenida Libertador tiene 2 vertientes, es una zanja que tiene 4 carriles por la parte de abajo donde los carros pasan a todo dar y no hay ninguna intersección, y la parte de arriba donde están como las vías auxiliares. En esas vías auxiliares es donde ellos se metían. Pero resulta que llegó un momento en el cual este tipo fueron atacados violentamente muchísimas veces, todas las noches, porque pasaban los carros y las mataban. Y las mataban y les daba igual. O sea, llegó un punto en el cual ser trans en Venezuela, producto de eso, corrías el riesgo de que te mataran. Entonces, eso también fue producto de toda esta situación que hemos venido deveniendo en el programa. Que ya cerrando con este tema, ya estamos en la 1:30 de programa, nos hemos extendido, que probablemente nos vayan a tener un poquito más. Espero que tengan la oportunidad de escucharlo completo para que puedan entender completo
completo el programa y hacer los disclaimers correspondientes, porque el profeta Johnny de la Rosa a nosotros no nos paga para nada. O sea, es una persona que no nos, como dijo Armando, no nos conoce, nosotros hemos seguido, nos parece, a mí me parece, igual que Armando, que es una persona muy acertada y que ahorita en un mundo en el cual estamos asignados por el TikTok, por YouTube, por Facebook, sitios donde proliferan muchos profetas y personas que supuestamente tienen la capacidad, que habrá algunos que sí la tienen, de ver el futuro y de ver alguna línea temporal. Esta persona ha sido la más acertada en todo, porque realmente está guiada por... O sea, y una cosa que hay que respetarle y que yo de manera pública le agradezco, porque creo que es la guía real que nosotros necesitamos de todos, para que nos perdonen por todo lo que ha pasado, porque creo que es lo único que nos falta, y yo creo que si se hace, sale este señor como así, chistando los dedos, un día sale. Obviamente, el proceso de reconstrucción del tejido social de Venezuela y la reconstrucción del país, nunca vamos a volver a ser quienes fuimos. Ahora tenemos que aspirar a ser algo mejor, teniendo como referencia el pasado y teniendo la posibilidad de volvernos como hemos sido todos los venezolanos, que tenemos un solo documento de identidad, que es la cédula de identidad, porque cualquier otro documento que haya sido creado en la Revolución Bolivariana, yo puedo decir, gracias a Dios, que nunca saqué el carnet de la patria, y eso para mí es un logro extraordinario. Nunca haber sacado ese carnet, que ese carnet era el carnet de la asignada, como que la gente se bajara el lomito y le dieran su palmetadita. Pero bueno, ese es tema de otro programa. Quiero agradecerte, mi querido Armando, ha sido un programa poderoso que hemos compartido. Y pues nada, invitarlos a que estén atentos todos los miércoles a las 11 de la noche. Esas 11 de la noche está programada desde 11 de la noche Perú. O sea que probablemente sale al día siguiente, hora Argentina. En Venezuela sale a la medianoche, si fuera el caso. Y dependiendo del lugar donde te encuentres, pues bueno, la hora referencial es 11 de la noche todos los miércoles a partir de todo este 2025. Vamos a estar con desde un punto de vista lo más académico y teórico posible, porque aquí tampoco estamos hablando por hablar, estamos hablando con bases académicas, con experiencia, porque eso se trata. Ustedes entiendan de que hay personas a su alrededor que ustedes creen que son personas comunes y que en eso común hay personas extraordinarias que hay que exaltar. Así que nada, invitarlos entonces a que estén pendientes de nuestro próximo programa. Como siempre, se despide en conjunto con mi querido Armando Anselio. Como siempre digo yo, que Dios me lo bendiga, el universo me lo llene de amor. Namaste, mi alma saluda a tu alma. Se me cuidan y nos vemos.